Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 8. David habla de su propia experiencia de la bondad de Dios, no de un concepto abstracto. De la felicidad de confiar en Dios para conocerle. Y millones, a través de toda la historia humana, dirían lo mismo. Para experimentarlo nosotros, necesitamos acercarnos a Dios como a una persona real. Es un reto y una promesa. Si lo hacemos, veremos que es verdad. Dios es amor, cumple sus promesas, es luz, quita las tinieblas de la duda que por naturaleza nos ciega. Si confiamos en Él, llegamos a conocerle, y Él nos da una vida que no acaba con la muerte física, porque tiene poder para dárnosla. Cuando me doy cuenta del amor inmenso que hizo Dios, que Dios diese a su Hijo para salvarme, y del Hijo que me amó y dio a sí mismo por mí, me arrepiento de haber dudado de Él. Cuando sé que fue para salvarme de la condenación que yo merecía, pagando todo el precio que exigía la justicia por mis pecados, veo que es bueno y creo en Él. Su amor y luz vencen mi desconfianza innata e injusta y me hace gustar lo bueno que es y ver las cosas como son de verdad. Yo lo sé porque también lo he experimentado. ¿Y tú? Celebremos nuestra felicidad con los millones que también lo experimentan.
Fa i diu rareses. Serà boig o pitjor endimoniat? Empara i respecta tot hom i tota dona. Guareix les ferides del cos, les malalties de l'ànima. Quina bona persona! Destapa cors amb la veritat, amb justícia fereix, revolucionari. El torturen autoritats religioses i les civils. Guaiteu-lo, mal penjat. Ni 3 dies, més de 500 testimonis. I el boig endimoniat, bona persona revolucionària, és viu, és Déu. El título de la presentación de hoy, como podéis ver, es Más. ¿Por qué hemos puesto más hoy en la presentación del Evangelio? Hace unos días años tuve la ocasión de estudiar un poco acerca de lo que se llama el fenómeno de la espiritualidad. Parece ser que es como un universal en todas las culturas y en todas las épocas. Hay un aspecto espiritual de la persona humana. Y cuando desde un punto de vista técnico se estudia el fenómeno espiritual, se incluye también, cómo no, el cristianismo en todo esto. Pero nosotros, los que hemos tenido el gran gozo de conocer a Jesús, los que hemos sido bendecidos por el Cristo, queremos exclamar más. No se trata de un aspecto más de la espiritualidad humana. Conocer a Cristo es algo mucho mayor y por esto hoy clamamos más, porque es mucho más. Conocer a Jesús no es simplemente una manifestación más de la espiritualidad, de la religiosidad,
del sentimiento eterno de muchas personas. Quisiera, con la ayuda de Dios, pues, conocer este más que encontramos en Jesús. Se habla incluso en los mundos de la psicología, se habla de los beneficios de la fe. Dicen que tener fe ayuda a vivir en muchas ocasiones. Hay estadísticas, no sé cómo las han hecho y si son fiables o no, que dicen que las personas que tienen fe tienen una vida más feliz, pero nosotros decimos, no se trata de un juego, no se trata de una herramienta psicológica, se trata de algo mucho mayor, se trata de algo más, se trata de conocer y de disfrutar la amistad de Jesús mismo. O sea que espirituales, lo queramos o no, lo somos todos. Fe, todos de alguna manera tenemos fe o confiamos en algo hasta que esta fe se viene quebrantada por las situaciones de la vida. Pero la propuesta de la Biblia es mucho más, es diferente. No es solo una actitud mental que nos ayuda a vivir. No es solo algo que está en nuestro corazón desde que nacemos, siempre este deseo de espiritualidad. La propuesta de la Biblia es algo mucho más, es divina, es celestial, es algo, podemos pensar en Nicodemo, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Nicodemo habla con Jesús y dice, oye maestro, que no me estoy enterando de nada, hazme una adaptación, no sé de qué me hablas. Jesús le dice, ¿tú entiendes las cosas terrenales a medias? Pero yo te estoy hablando de algo más. También la samaritana decía, parece que tú eres profeta, una religión más, jesusismo, por ejemplo, ¿no? Parece que tú eres profeta, parece que tú vienes de Dios. Nuestros padres dicen que la verdadera religión es esto o aquello, y Jesús, con mucha delicadeza, pero con mucha contundencia, le dice, vosotros no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, porque la salvación viene de los judíos, pero yo te voy a hablar de algo más, de algo espiritual real. El espiritualismo, la espiritualidad, la cultura, el cuidado de nuestro espíritu no es una parte de la psicología, es una parte que viene de Dios y va a Dios. Para estudiar todo esto quisiera leer con vosotros en la epístola de los Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Muchas veces hemos leído esto, pero quisiera volver a leerlo con vosotros. Dice así, es el apóstol Pablo el que habla, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso pasaje este del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había visto en Efesio, en la iglesia de Éfeso, en los hermanos y las hermanas que vivían allí, y había oído decir que tenían fe, que tenían amor para con los hermanos. Por estos motivos, y si leemos un poco el capítulo 2 también, por la grandeza del Evangelio de Dios,
precisamente por estos motivos, porque los efesios conocían y practicaban el amor a los hermanos, y porque tenían fe en el Dios verdadero, y porque Dios tiene unas noticias maravillosas que contarnos en el Evangelio, que la salvación, dice, es abierta a todo el mundo, todo aquel que cree, dice Pablo, tanto si es judío como si es gentil, cosa que era había como una barrera terrible en aquella época. En estos momentos, dice Pablo, esto se ha eliminado y toda persona que quiera venir a Dios lo puede hacer por la fe en Jesús. Y vosotros tenéis esta fe, dice Pablo, y vosotros practicáis esta fe amando a los hermanos. Por lo tanto, pido, dice, se postra, se pone en súplica a Dios para que no haga nada extraordinario, sino conforme a las riquezas de su gloria. Dios no hace nada especial cuando nos bendice, Dios quiere precisamente esto. ¿Y qué es lo que pide el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que pide para estas personas? ¿Qué es lo que pide todo cristiano para cada persona hoy sobre la tierra? ¿Qué es lo que pedimos nosotros para cada uno de vosotros hoy? Para que seáis fortalecidos, con poder, no a medias, sino con poder en el hombre interior, por el Espíritu de Dios. Y aquí estamos hablando de mucho más. No se trata de un fenómeno cultural, no se trata de una religión, no se trata de confiar en algo para vivir más feliz, no se trata de un factor psicológico. Se trata de Dios mismo, en el Espíritu, trabajando en nuestros corazones. Esto es lo que pide el apóstol Pablo, y esto es lo que nosotros decimos más en el título. Es Dios trabajando en nuestros corazones de forma espiritual. Da igual el trasfondo cultural, da igual la religión, da igual ¿en qué confiamos? Si tenemos fe en Jesús, hayamos sido educados como hayamos sido educados, es igual si conocemos a Jesús personalmente. Pablo pide esto, que Dios fortalezca nuestra vida espiritual con su Espíritu, porque Él tiene tanto Dios que puede hacerlo. Es ilimitado, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Aunque el mundo entero le pida a Dios que le bendiga espiritualmente, Dios va sobrado para bendecirnos. No nos vamos a quedar cortos en la vida, en las conexiones de Internet. Llega un momento en algunos servicios que se bloquean porque falta canal. En las vacunas que se están repartiendo por el mundo entero a veces faltan y llegan la mitad de lo que esperábamos. Dios es tan rico en bendiciones espirituales que jamás nos quedaremos cortos. Es mucho más. No es una religión, no es una espiritualidad, no es psicología, es Dios actuando en nuestro interior. ¿Cuál es la consecuencia principal de todo esto? Recordamos, esto funciona a través de la fe. Lo dice aquí 2 o 3 veces en lo que hemos leído, pero lo dice por toda la Escritura. Se trata de confiar en Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Por la fe. Algo inmenso, algo que es mucho más de lo que jamás podíamos imaginar. En nuestro corazón, nuestro interior, en nuestra vida interior espiritual, vive, permanece, mora Cristo mismo. Por el nuevo nacimiento tenemos una nueva persona en nuestro interior en la cual cabe que Dios mismo, en la persona de Cristo, habite en nuestros corazones. Que tengamos, por así decirlo, entre comillas, los pensamientos y los sentimientos de Jesús mismo, porque Él gobierna nuestro corazón. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto mucho más que una religión? ¿Cuántas veces nos hemos planteado cuál será la religión buena, esta o aquella?
¿Qué cultura habrá encontrado la manera más interesante de acercarse a Dios? Dios dice, todos, la humanidad entera, en todas las épocas ha querido acercarse a Dios, pero el Evangelio es que es Dios que se ha acercado a nosotros. Y Pablo ora para que nuestro espíritu, nuestro nuevo hombre sea fortalecido en el Espíritu de Dios y para que Cristo, Dios mismo, more en nuestros corazones. Y esto se acaba aquí, esto es el final de la película, esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que seamos plenamente capaces, dice la palabra de Dios, plenamente capacitados para conocer el amor de Cristo. Dice, es un amor que va más allá, de nuevo el más, excede todo conocimiento, pero vosotros, cuando Dios trabaja en vuestro corazón, no porque tenéis una religión mejor que otra, cuando Dios trabaja en vuestro corazón, no porque tengáis una fe y así sois más felices o más tontitos en la vida, no, porque Dios trabaja en vuestro corazón y Dios mora en vuestro corazón y entonces podemos conocer aquello que excede a todo conocimiento. Podemos conocer la altura, la longitud, la anchura del amor de Cristo. Podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No estamos hablando de simple espiritualidad, estamos hablando de mucho más. Y una vez que somos capaces de conocer el amor de Cristo, ¿cómo? Lo hemos dicho al principio, ¿no? Por la fe. ¿Cómo? Como dice aquí, arraigados y cimentados en amor. Muchas veces, en algunos ámbitos se habla de la fe y del amor como la base inicial del cristiano y que cuando crece descubre cosas mucho superiores y ponen la teología y los estudios y no sé qué más por encima de esto, pero es un grave error. La fe y el amor de Dios van desde el principio y son la expresión máxima del conocimiento religioso, intelectual y teológico de todas las épocas, plenamente capaces de conocer este amor y además, fijaos lo que pone aquí, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué falta cuando estamos llenos de toda la plenitud de Dios? Si tenemos un vaso y lo llenamos de agua hasta el tope, tal vez podemos añadir una gota más, pero si está lleno, no cabe nada más. Si nosotros, a través de la fe, arraigados y cimentados en amor, no en otras cosas, no en ser fariseos, no en condenar a los demás, no en ser las personas más controladas de nuestro carácter de toda la vida, no, cimentados, arraigados, da la idea de una base profunda y segura, que es el amor de Dios, y da la idea también de un crecimiento. Las raíces se van desarrollando para que vayamos creciendo, no en la teoría, creciendo en el amor. Y cuando conocemos la grandeza del amor de Cristo, que aprovecho para decir que es mucho más, entonces, literalmente, no cabe nada más. Estamos llenos de toda ¿qué? De todas las aspiraciones humanas en conocer un poquito a Dios. No, por esto hemos titulado más. Estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es absolutamente maravilloso, esto es desbordante, como decíamos al principio. El amor de Dios excede a todo conocimiento y a nosotros nos es dado conocerlo. Es como una paradoja, ¿no? Quería hacer un paréntesis para hablar de las medidas de Dios,
hemos visto las riquezas de su gloria, su capacidad de bendecir es tan enorme que no tiene límite, no nos la podemos acabar. Después dice que por la fe y morando Cristo en nuestros corazones seremos plenamente capaces, no un poco, no atisbaremos, no cada uno se imaginará lo que quiera. Sí, nos imaginamos lo que queremos, por esto hay tantas denominaciones y cosas, pero no. Arraigados en el amor, conociendo a Jesús de verdad por la fe, disfrutando de su amor y poniéndolo en práctica, como dice de los Efesios. Me consuelo, dice Pablo, al pensar que cómo me cuentan de vosotros que amáis a los santos, que amáis a los hermanos y a las hermanas. Somos plenamente capaces, las medidas de Dios, no un poquitín, sino plenamente. Y aquí hay un comentario que muchas veces pasamos por alto, pero en todo esto, para que la imagen sea completa, para que nuestra espiritualidad real y mucho más que un simple aspecto psicológico de nuestra persona, nuestra relación con Dios sea realmente lo que tiene que ser, se habla con todos los santos. Cada vez que cortamos estos no y estos tampoco, estamos limitando nuestra capacidad de disfrutar del amor de Dios. ¿Quiénes son los santos? ¿Son los evangélicos? ¿Son los cristianos? ¿Son los judíos? ¿Serán los católicos? ¿Serán los adventistas? ¿Quiénes son los santos? Los santos y las santas, según la palabra de Dios, son aquellos que, como nosotros hoy han dicho alguna vez, queremos más, conocemos más de Dios. Han conocido a Jesús, hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos aceptado a Jesús y hemos nacido de nuevo por la fe. Estas son las personas santas, todas con las cuales nosotros conocemos el amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Hemos leído, es tan alto, es tan largo, es tan ancho, que ninguna persona lo puede llegar a entender. En cambio nosotros, si Cristo mora en nosotros, en nuestros corazones, entonces lo entendemos. Impresionante. ¿Os parece que me he quedado un poco corto, ¿no? Cuando le hemos puesto de título más, tendríamos que haber puesto mucho más o muchísimo más. Como dice al final, aquel, hablando de Dios, aquel que puede bendecirnos a nosotros y puede darnos a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, que somos pesaditos cuando pedimos cosas, a Dios. Él puede bendecirnos mucho más de lo que pedimos. A veces le decimos, Señor, dame un trocito así, y el Señor nos bendice espiritualmente mucho más abundantemente. Dice, no solo de lo que pedimos, que ya es mucho, sino incluso de lo que entendemos. Como Nicodemo, como la samaritana, también nosotros tenemos que decir, Dios, tus bendiciones, tu amor, lo que tú me estás dando, y no estoy hablando de dinero, porque el dinero va y viene, tu bendición espiritual que me estás dando, va mucho más allá, incluso, de lo que yo entiendo. Y ahora, como cristianos, tenemos esta pregunta. Es una pregunta un poco vieja ya, porque esta pregunta viene del Edén, Adán y Eva, y de esto hace unos cuantos miles de años. Estaban un poco desorientados, como Nicodemo, como la samaritana, como yo mismo, y supongo como vosotros también. Y Dios, que lo sabe todo, pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación estamos nosotros? Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que escuchamos este mensaje, ¿en qué situación estamos en cuanto al conocimiento, no intelectual, sino al conocimiento real del amor de Dios que excede
a todo conocimiento. Como al principio, en el capítulo 1 dice de los efesios que tenían fe y amor a los hermanos y las hermanas, estamos a este nivel, confiamos en el Señor Jesús y estamos empezando a amar a las personas, o estamos un poco más llenos de todo esto y nuestro hombre interior, nuestra persona interior, nuestro nuevo nacimiento en Cristo se está fortaleciendo en el Espíritu de Dios, o nos damos cuenta de que somos morada de Cristo. Esto se dice por todas partes y de todas maneras, ¿no? Tengo a Cristo en el corazón, dale tu corazón a Cristo. ¿Nos damos cuenta de la maravilla que esto es? Nos damos cuenta que estamos perfectamente capacitados. Si se cumple esto en nuestras vidas y vamos creciendo en la fe y en el amor, arraigados y cimentados, no en la teología, en el amor de Dios, nos damos cuenta que podemos entender y conocer el amor de Cristo en su plenitud. Aquí lo dejo, cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? Nosotros somos como los niños pequeños. Los grandes, no sé si porque son adolescentes y están cansados, son menos variables, pero los pequeñitos cada 5 minutos saben y dejan de saber rápidamente lo mismo y dicen, a ver, te vas a estar quieto, chavalín. Los cristianos somos un poco esto. ¿Dónde estás tú?, nos pregunta Dios hoy, y estamos muy contentos de disfrutar del amor de Dios. Nos lo pregunta mañana y tal vez nos hemos enfriado un poco. Estemos donde estemos, la bendición de Dios es la misma, por la fe. Basados única y exclusivamente en el amor de Dios que Dios mismo nos ha dado, podemos descubrir mucho más que una simple espiritualidad. Y allí donde estemos, si conocemos un poquitín del amor de Dios, o si disfrutamos profundamente del amor de Dios, en Efesios 4, versículo 1, nos dice una exhortación a todos nosotros. Yo pues, lo dice Pablo desde la cárcel, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Por nuestra sabiduría? ¿Por nuestra santidad? ¿Por nuestra inteligencia? ¿Por nuestra belleza? No. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? Como dice, como hemos leído, como hemos visto, como hemos comentado, por el amor de Dios, a través de la fe. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué cuando nos convertimos no nos vamos directamente al cielo? Si estar con Jesús es mucho mejor, ¿qué hacemos aquí? Hacemos esto que dice en Efesios 4:1, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos esta responsabilidad, llenar nuestra fuente personal, nuestras pilas, cargar nuestras pilas. Ahora con los coches eléctricos esto se ve muy gráficamente. Se necesita cargar siempre las baterías porque si no se paran. Cargar nuestras baterías del maravilloso amor de Dios. Esta es nuestra religión, esta es nuestra fe, esta es nuestra espiritualidad y es mucho más. Carguemos día a día, momento a momento, nuestras pilas de este amor a Dios, de este amor de Dios por medio de la fe en Jesús, y entonces apliquémoslo como los efesios. Vivamos de la misma manera que hemos recibido. No puede reinar en nuestro corazón el Dios del amor y nosotros ir matando a personas o robando a personas. No tiene sentido. Si estamos aquí es para que apliquemos todo esto que Dios nos da
en Cristo Jesús. Unos buenos deberes para todos nosotros tareas sería leer el capítulo 4 de Efesios y ver qué se espera de los cristianos hoy. Que Dios nos bendiga mucho. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas capítulo 1, versículos 20 y 21.